vamos a ir a una palabra. Quiero compartir hoy varias cosas que Dios puso en mi corazón y que yo sé que van a ser de bendición. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Vamos a comenzar por ahí. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Si usted lo tiene, dice la palabra del Señor. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Poderosa la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tantos hogares con tu palabra y que tu mano poderosa cubra las vidas y las familias que nos están viendo, Señor. Espíritu de Dios, obra en esta noche. Haz lo que tú quieras en este tiempo. Muévete como tú quieras y que sea tu palabra rompiendo todo aquello que el enemigo haya querido levantar en las vidas, Señor. Bendigo este tiempo y te pido, Espíritu de Dios, háblanos en esta hora. Diga conmigo fuerte: Espíritu Santo de Dios, hoy abro mi ser completo a tu revelación y a tu sabiduría. Y hoy te pido, enséñame, transfórmame y no permitas que salga de aquí como he venido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y maravilloso. Hoy quiero hablar sobre varios puntos que quiero que lo entendamos. Quiero que seamos conscientes de lo que es vivir por fe, ¿no? Si quieres ponerle un título a este mensaje, vas a ponerle aprendiendo a vivir por fe. ¿Ok? Quiero empezar, hemos leído un pasaje en el cual nos habla de lo importante que es no militar en la carne, sino reconocer las armas de nuestra milicia que no son carnales. Armas poderosas que Dios nos ha dado. Tenemos la oración, el ayuno, la intercesión, muchas cosas que Dios nos ha dado. Pero el fundamento de todo esto es la fe, porque todo lo que se recibe de Dios es por fe. Y me impactaron algunos versículos, porque cuando la Biblia menciona en varios puntos o en varios libros, enfoca el mismo punto, es porque Dios quiere dejar algo muy, pero muy claro. Así que acompáñenme al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer rapidito el versículo número 11. Gálatas 3:11. Mira lo que dice. En el libro de Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Acompáñame al libro de Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Anotamos ahí, ¿ok? Y finalmente acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38, mira lo que dice así, una vez más. Mas el justo por fe, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Volvamos un ratito a Romanos 1:17, porque ahí vamos a agarrar algo muy, muy importante. Quiero que entienda esto. Muchas veces se ha confundido lo que significa vivir por fe. Y hay mucha gente que también no toma en consideración. Tenemos que guardar un equilibrio. Lo que es vivir por fe, ¿ok? Y lo que es considerar también que hay otros elementos importantes en la vida. O sea, vivimos por fe. La fe es una sustancia que nos mantiene aquí. Todo lo que existe fue creado por fe. Dios creó el universo, Dios lo sostiene y todo lo que se recibe de Dios es por fe. Y me gustaría volver a tocar este versículo en Romanos 1:17 que dice:
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Mira, se revela por fe. ¿Cómo se le es revelada muchas cosas? Por fe. Y para fe. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se recibe de Dios, toda revelación que viene de Dios, es por fe. El elemento de la fe es vital, ¿ok? Esto es vital. ¿Y por qué dice para fe? Porque uno va creciendo en la fe. La fe se va a ir desarrollando conforme uno va avanzando en la vida. Luego termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, entendamos eso. Vivir por fe. El gran error de muchos es que piensan que vivir por fe significa no hacer nada y esperar que Dios lo haga todo. Graso error. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar en todas las historias de la palabra de Dios que Dios siempre se manifestó a través de una persona que le creyese, una persona con fe. Quiero que esto lo entienda, ¿ok? Entonces, la manera de Dios de obrar en nuestras vidas siempre va a ser buscando a una persona que le crea. Pasó con Abraham, pasó previamente con Noé, pasa luego con Moisés, pasa con Josué y con cualquier personaje de la Biblia. Entonces, y si nosotros nos ponemos ahora en el momento actual, en la vida actual, toda persona que ha recibido la bendición de Dios, toda persona que está experimentando la presencia de Dios, el mover de Dios, es porque un día decidió creer. Entonces, tomemos la fe como un punto de partida. Si yo quiero vivir una vida en fe, lo primero que tengo que hacer es partir creyendo por encima de cualquier circunstancia que se pueda presentar. O vivimos por fe, o vivimos conforme lo que nuestros ojos naturales ven. Vivir por la fe, vuelvo a repetir, no es no hacer nada, sino creerle a Dios en la forma que Él nos está indicando debemos vivir. Por eso el pasaje que leímos de 2 de Corintios 10, el versículo 3 al 5, terminaba el versículo 5 diciendo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? Porque vivir por fe significa literalmente poder vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva. Conforme los mandatos, conforme los principios que Dios quiere para mí. Entonces viene un conflicto siempre en nuestras mentes porque es ahí donde se genera un campo de batalla. El campo de batalla entre la mente que solamente se basa en la razón y en la fe. Ojo, quiero hacer una aclaración aquí. Muchos dicen que la fe y la razón son opuestas. Yo creo que no es tanto así, porque aún en la Biblia, aún el mismo Dios, muchas de las cosas que Dios manifestó fueron muy lógicas, fueron muy racionales. Okay, Dios, cada cosa que Él hizo, de acuerdo al pensamiento de Dios, para Dios tiene una forma de razonar diferente a la nuestra. El problema es que nosotros queremos que Dios razone como nosotros y queremos que nuestra razón sea igual que la razón de Dios. Es ahí el problema. Entonces, la razón y la fe, escúchame bien esto, no son opuestas. Quiero que esto quede bien claro. Al contrario, Dios nos creó como seres inteligentes. Dios nos creó como hombres y mujeres que podemos razonar, que podemos pensar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando la razón llega a un límite, cuando la razón ya no da para más, porque nuestra razón humana siempre va a ser limitada, o sea, tiene un límite, un tope, ya no puede ir a más, es entonces cuando Dios, por la fe, va a empezar a obrar y lo que, como dice la Escritura, y lo que es imposible para el hombre, que significa donde la razón humana llega a un límite o llega a un tope, pues entonces lo demás es posible para Dios. Entonces, lo que para el hombre era ilógico, para Dios se vuelve lógico. Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios se vuelve posible. Pero siempre partamos con el hecho de que la razón llegará hasta un punto
Y cuando la razón ya no pueda más, entonces la fe empezará a obrar de una manera poderosa. Quiero que lo entiendas. Por eso comencé diciendo de que vivir por fe no significa no hacer nada. Es como que un joven diga, yo soy cristiano, voy a vivir por fe, entonces no voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, voy a vivir por fe. No, tienes que estudiar, tienes que trabajar, ¿no? Siempre todo conforme a los principios de Dios. Y Dios va a ir abriendo camino para que tú puedas ver la tremenda bendición. Y en ese camino Dios va a ir probando tu fe para poder hacerte crecer en fe. Porque la fe inicial nos abre una puerta de bendición. ¿Cómo usted recibió a Jesús en su corazón? Escúcheme bien esto. Usted no conocía nada de la Biblia, usted no sabía nada de Dios, usted tenía una religión tal vez. Lo único que uno sabía de Dios era la religión, solamente eso. Sin embargo, en un momento algo tuvo que ocurrir, una semillita de fe tuvo que estar ahí en tu vida para que un día decidas entregarle tu vida a Cristo. Aquí hay muchas personas que me están viendo cuyas vidas fueron transformadas por el poder de Dios, pero todo partió por la fe. Cuando íbamos al auditorio, ¿qué te hacía ir al auditorio? ¿Qué te hacía irte un domingo en la mañana, en la tarde o en la noche, cualquiera que fuera el horario? ¿Qué te hacía ir, levantarte o dejar otras actividades para moverte? O sea, todos tenemos una medida de fe. Y para poder vivir en fe, necesitamos también entender que esa fe tiene que alimentarse. Y si la fe se alimenta, la fe va a ir creciendo y eso es muy importante. De ahí es donde comenzamos una vida en fe. Vivir por fe es vivir en el Espíritu. Quiero que lo entiendas. Vivir en el Espíritu o vivir por fe no significa comportarte de una manera extraña o rara. Es espiritual amar a tu familia, es espiritual amar a tu prójimo, es espiritual perdonar, es espiritual comportarte de una manera correcta. Y creo que hoy en día, con mucha más razón, en una sociedad, y hablo me refiero al mundo entero, no hablo de la sociedad peruana solamente, pero en el mundo entero donde hay maldad, donde hay corrupción, donde hay violencia y donde hay tantas cosas negativas, la verdad que necesitamos demostrarle al mundo que sí se puede vivir por fe, que sí se puede vivir una vida espiritual. Escúchame bien esto, que sí se puede ir en contra de una corriente a la que el mundo nos está jalando. Hay fortalezas, quiero que lo entiendas. O sea, yo no puedo destruir fortalezas de las que Dios me habla en la palabra si primero no entro con un arma poderosa que es la fe. Para vivir por fe, tengo que tener fe y cuando tengo fe, esa fe tiene que ir creciendo, haciéndose tan fuerte que puedo destruir esas fortalezas. Acompáñenme un minuto al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos de Romanos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 5. Entiéndeme esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ojo, cuando dice pensar en las cosas de la carne, algunas veces mucha gente ha tomado esto de una manera, digámoslo, equivocada o hasta exagerada. En las épocas antiguas, ¿no? En el siglo I, en el siglo II, habían personas que decían, no, yo me voy a alejar absolutamente de todo, no, yo me voy a separar del mundo completamente, me voy a desconectar de tal manera del mundo porque yo no quiero saber nada, no quiero, ni siquiera quiero que las personas se me acerquen, yo solo quiero tener una conexión así poderosa con Dios y olvidarme que existe el mundo. Fue ahí donde se crearon los famosos conventos de claustro, ¿no? Donde las personas se iban, se separaban y se apartaban y tenían tiempos de oración. Eso no es malo, eso está bueno. Tenían tiempos de ayunos. Eso es perfecto. O sea, yo quiero que eso entiendas, que estas prácticas, la oración, el ayuno, la intercesión, la vigilia, son cosas poderosas. Es más,
Hemos estado en ayuno con el grupo de varones el viernes, el sábado y hasta el día de hoy. Eso es bueno. Pero a lo que voy es esto. No puedo pensar que en la actualidad eso significa vivir por fe. Porque entonces nadie trabajaría, nadie estudiaría, nadie haría otras labores. Entonces los padres no harían su rol de padres, ni las madres su rol de madres, ni los esposos cumplirían su rol. Entonces, vivir en el Espíritu significa vivir conforme a los principios de Dios. Eso es fe. Comportarte, andar conforme a lo que Dios ha marcado en su palabra. Y mira lo que dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Es necesario pensar en las cosas de la carne? Sí, porque tenemos carne. Estamos en este mundo, somos carne. Tenemos que pensar en la carne, ¿ok? Pero no podemos dejar que sea la carne nuestro principal pensamiento, ni nuestra motivación, y mucho menos nuestro objetivo. Entonces hay personas que solamente piensan en la carne. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Trabajo, estudio, empresa, o cualquier otra cosa que puede ser, no sé, el deporte o lo que sea, pero descuidan las cosas del Espíritu. Cuidado con eso. Porque si yo tengo que priorizar y soy una persona de fe, tendría que priorizar las cosas del Espíritu. Y lo dice la palabra del Señor. Dice: los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso que hay mucha gente que vive atribulada con muchas cosas. Vive con ansiedades. Porque su esperanza, su enfoque está solamente en las cosas de la carne. Y no está mal. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, pero no puede ser tu principal enfoque ni tu objetivo. No hemos venido a esta tierra solamente para, no sé, tener títulos profesionales o hacer dinero o comprar propiedades. Hay una trascendencia mayor a esto. Cuando entendemos que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros vamos a trascender más allá incluso que este tiempo, que esta carne. Por eso que hay mucha gente que cuando les hablas de la muerte se ponen verdes, rojos, amarillos, porque diciendo que son espirituales y a la hora que tienen que demostrar su espiritualidad, la pierden, ¿no? La muerte es parte de la vida. Si vivimos, un día tendremos que morir. La diferencia que para los que tenemos claras las cosas del Espíritu, inclusive el morir, como dice la palabra, es ganancia. Porque si yo o usted, si realmente estamos conectados al Espíritu y somos personas de fe, pues si mañana morimos, estaríamos delante de la presencia de nuestro Señor, estaríamos con Él para siempre, un tiempo de paz eterna, de gozo eterno. Se acabarían los problemas, se acabaría el dolor, se acabaría la aflicción, porque eso dice la palabra de Dios, y esa es la esperanza que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Me dejo entender? Esta fe ha hecho que esta palabra pueda transformar vidas. Vamos ahora a aplicar un poco la lógica para que lo entiendas, porque algunos dicen: no, es que eso de la fe es así medio raro y no hay lógica en eso. Apliquemos un poco la lógica. La palabra de Dios ha restaurado millones de personas en todo el mundo y a través de la historia. La palabra de Dios ha hecho que mucha gente, millones de personas, dejen una vida equivocada. Ha llenado los vacíos en el corazón de mucha gente. Aquí hay muchos que me están mirando y que pueden dar fe de eso. ¿A cuántos Dios les llenó el vacío que había en su corazón? ¿A cuántos Dios restauró? Primero como personas. ¿A cuántos Dios restauró un hogar, una familia? ¿A cuántos Dios ha sanado, ha restaurado en muchas áreas? Escríbalo, por favor, si es tu caso, para testimonio. Pero quiero que lo entiendas. Entonces, Dios se manifiesta en las personas que le creen, en las personas que demuestran la fe. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Estamos en la carne, vivimos, somos carne, pero nosotros como seres hijos de Dios, como cristianos, entendemos que hay una trascendencia y que tengo un objetivo para mí más importante
debe ser la salvación de mi alma que cualquier otra cosa. Como hablábamos y Dios puso en nuestro corazón hace 2 semanas que estábamos en el tiempo de oración a las 6 de la mañana, por si acaso todos los sábados tenemos oración a las 6 de la mañana. Todos están invitados a conectarse a través de la plataforma de Zoom o a través del Facebook Live. Ahí estamos en los 2 medios. Entonces, y Dios puso una palabra fuerte, una convicción fuerte. Escuché la voz de Dios y Dios puso esa convicción en mi corazón. Y Dios me dijo, más importante, diles que más importante que la sanidad es la salvación. Y yo, eso me estremeció. Porque Dios me hacía ver que mucha gente nos ponía y nos decían, oren por la sanidad, oren por mi sanidad, oren por mi sanidad. Entonces, aquí te voy a poner un ejemplo bien práctico del poder de la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer. Si tú entendieras, quiero que esto lo cojas. Si así como tú te desesperas, te ocupas, te preocupas por una sanidad, te preocuparas por la salvación de tu vida o por la salvación de tu familia, pues déjame decirte que hay muchas bendiciones que ya hubieran venido a tu vida hace tiempo. Por eso, para los que entendemos esto, y mira, quiero que entiendas, yo te hablé hace un ratito de la lógica. ¿Cuál era la lógica de la que te estaba hablando? Si Dios ha hecho milagros con millones de personas, probado y comprobado, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Por qué no lo puede hacer con tu familia? ¿Por qué no lo puede hacer con nuestra nación de Perú? Pensemos eso. Si Dios ha hecho cosas poderosas a través de la historia en diferentes lugares del mundo, ¿por qué Dios no lo va a hacer? O sea, apliquemos la lógica. O sea, Dios lo ha hecho. Las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido casi todas las que hasta el día de hoy estaban dadas para este tiempo. Hay profecías y hay promesas que faltan cumplirse. Entonces, otra vez apliquemos la lógica. Por ejemplo, cuando Jesús nació, solamente con el nacimiento de Jesús, muchísimas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Muchísimas se cumplieron. La vida y la muerte de Jesús y su resurrección gloriosa hizo también que se cumpliesen muchas. Entonces, la gran mayoría de profecías del Antiguo Testamento a través de Jesucristo se han cumplido. Entonces, la lógica me dice que si todas se han cumplido, y ahí está fundamentado también con la historia, pues también podemos decir que las que están por cumplirse, pues hay una inmensa probabilidad, ¿no?, de que se van a cumplir si usamos simplemente la lógica, ¿no?, usando porcentajes de probabilidad. ¿Me dejo entender? Todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las profecías sobre Cristo se cumplieron con Él, con su nacimiento, con su vida, con su muerte, con su resurrección. Entonces, la estadística me dice que si todas se cumplieron hasta el día de hoy, las que debían cumplirse se han cumplido, pues entonces las que están por cumplirse se van a cumplir. Ahora, nos salimos un poco de la lógica, porque la lógica trabaja con probabilidad. Ahora yo voy a hablar de la fe. Con la fe yo te puedo decir que tengo la certeza, la convicción, la seguridad absoluta de que las promesas de Dios se van a cumplir, de que lo que todavía no ha pasado, pero Dios dijo que va a pasar, pues entonces va a ocurrir, porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo hizo antes, lo va a hacer ahora también. Si Dios lo prometió, lo va a hacer. Pero eso es fe. Por eso que la fe va más allá que los sentidos. La fe va más allá que la lógica. La lógica te hace ver probabilidades, la lógica te hace ver evidencias, pero la fe va más allá. Yo no tengo que ver para creer, yo tengo que creer para poder ver. Entiéndalo eso. Muchos quieren ver para creer, pero cuando yo tengo fe, yo creo con todo mi corazón y entonces viene el milagro. Muchos buscan la sanidad, quieren que Dios los sane de una enfermedad, pero se olvidan que hay algo más importante y es la salvación. Eso es lo que significa buscar las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Si tú hablas de las cosas de la carne, estamos pensando solamente a nivel físico, la sanidad, la sanidad, la sanidad, perfecto. Pero ¿de qué te vale la sanidad si tu alma se está perdiendo? ¿De qué te vale la sanidad si no estás agarrándote de la mano poderosa de Dios? Quiero que lo entiendas.
Hoy Dios te puede sanar porque Dios puede hacer milagros, pero después vas a estar nuevamente padeciendo de algo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hemos leído varios pasajes que dicen que el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo solo pienso en sanidad, estoy pensando en las cosas de la carne, porque la sanidad tiene que ver con mi carne, con mi cuerpo. Pero si yo empiezo también a pensar en la salvación, estoy enfocándome en las cosas del Espíritu. Es momento, iglesia, y le hablo ahora sí a los cristianos que me están viendo, que por favor volvamos a tener esa expectativa por las cosas del Espíritu, que tengamos esa expectativa. El fundamento de nuestra vida cristiana se basa en estas cosas: Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Jesucristo es tu Señor y es mi Señor. Creas o no creas, Jesucristo es tu Señor, déjame decirte. Pero cuando tú crees, ese señorío de Cristo viene sobre tu vida. Él es el Señor de todos, del que cree y del que no cree. Pero cuando tú crees, entonces su señorío te alcanza, entonces sus bendiciones te alcanzan. Él murió por nuestros pecados, murió para darnos vida eterna. Pero no solamente murió, muchos se quedan en el murió. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. La Biblia decía que iba a venir el Mesías. Vino el Mesías. La Biblia dice que iba a morir por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. La Biblia dice que iba a resucitar de entre los muertos, pues resucitó de entre los muertos. Le duela a quien le duela, pues Cristo resucitó y está vivo. Pero la Biblia también dice que Él va a venir y va a volver por su iglesia, por nosotros. Él va a volver. Si entonces decimos que Él nació, si Él murió y resucitó, pues entonces yo creo también que Él va a venir y va a volver. Y tengo mi esperanza puesta en eso, porque sabemos y nos gozamos que un día todos nos vamos a volver a ver, porque la Biblia dice que todos resucitaremos el día del Señor. Prepárate, iglesia. El día del Señor está más cerca que nunca, y no tanto te preocupes por la sanidad física. Comienza a enfocarte en las cosas eternas, que son las cosas de Dios. Entonces, cuando nos enfocamos en eso, eso es fe. Porque en la carne, cuando uno está enfermo, uno se da cuenta, uno siente, le duele, por acá. Pero la fe te mueve para otra cosa, te mueve a pararte en lo que dice la palabra, a leer una promesa y decir: wow, esto es. Que cuando lees una promesa de Dios trae paz. ¿Por qué algunos viven desesperados? Porque no le creen a Dios. Dios ya habló, Dios ya dijo, pero sin embargo no le estás creyendo. Por eso que cuando hablamos de la vida en el Espíritu, tiene unas bendiciones maravillosas. Por eso dice el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículos, vamos a leer del versículo 18, vamos a ver el del versículo 17 en adelante, en el mismo Romanos 8, donde nos insta a vivir en el Espíritu, a pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos. Tú y yo somos herederos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Di conmigo: yo soy un heredero de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Pues acéptalo. Yo creo que soy un heredero de Dios y vivo feliz con eso. Y gracias, porque mi Padre tiene una herencia maravillosa para mí. Dice: y coherederos con Cristo. ¡Wow! Cristo de la gloria. Coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Hay pruebas que estás pasando en este momento, hay situaciones que están probando tu fe, pero déjame decirte algo: así como Dios levantó a Jesucristo de los muertos, así Dios también va a levantarte de este problema, así también Dios quiere sacarte de esta situación. Pero así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, yo te insto a ti también a que comiences a vivir una vida en el Espíritu. Repito, vida en el Espíritu no es caminar raro, ni andar raro, ni vestir raro. Vida en el Espíritu es caminar tu vida conforme a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra, eso lo hago. Renunciemos tal vez a algunas costumbres, ritos, tradiciones. Como siempre yo les he dicho, nuestro país, Perú, es rico en tradiciones y en muchas cosas culturales. Si estas tradiciones o estos ritos no van en contra de la palabra de Dios, pues bienvenidos sean.
Pero si van en contra, entonces yo tengo que desecharlos completamente porque no van conforme a lo que Dios está estipulando. Esa es la obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Y eso qué provoca? Destrucción de fortalezas. Hay muchos que están con las fortalezas, la opresión, el ataque, el maligno encima de ellos. ¿Por qué? Porque no están conectados a la obediencia en Cristo Jesús. Y sigo leyendo Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto, escúchame esto y recíbelo por favor, que esto es para alguien. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta hora. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Recíbelo por favor ahora en el nombre de Jesús. Esta palabra es para alguien. Pues tengo por cierto, las aflicciones del tiempo presente, dice la palabra, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Te lo vuelvo a repetir. Recíbelo ahora. No importa lo que estés pasando, no importa la aflicción que estés pasando, no interesa cuán oscura sea la noche, entiende que la luz de Cristo va a iluminar. Hemos estado hablando las semanas anteriores del tema Somos Luz. Pues déjame decirte, conectando un poco con el tema también pues esa oscuridad se va a acabar, no es comparable. Aflicción, pues viene una gloria sobre tu vida. Enfermedad, viene una gloria sobre tu vida. Tristeza, soledad, amargura, viene. O sea, lo que estás pasando no se va a comparar. Tranquilos, la aflicción tiene fecha de caducidad. Tu problema tiene fecha de caducidad. Va a terminarse. Ya Dios le está poniendo, ya lo tiene, ya dice. Dios te está diciendo: mira lo que estás pasando ahorita. Puede ser que sea fuerte, pero no va a ser nada comparado con lo que yo voy a hacer contigo. Lo que te está ocurriendo ahorita es una prueba delicada, pero ni siquiera te vas a acordar de eso cuando veas la tremenda y maravillosa bendición que yo tengo para tu vida y que te la voy a dar, porque Dios te está hablando. Fe, 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 y eso alimenta nuestra fe. Y wow, entonces uno se levanta y uno puede tener fortaleza para seguir adelante en medio de cualquier prueba o de cualquier lucha. No estoy dependiendo que si en mi billetera hay plata, o que si en el banco tengo recursos, o que si alguien me va a ayudar. No, tengo la palabra. Dios me está dando la palabra en esta hora. Y si tú crees esta palabra, para el que cree, la palabra es poder de Dios. Para el que cree, la palabra es poder de Dios. Así que créela, créela. Viene una bendición. Si tú lo crees, escribe ahí rapidito: la aflicción que estoy pasando desaparece ahora, va a desaparecer. Esta aflicción desaparece. Esta aflicción no es nada comparado con lo que viene. Esta aflicción parece fuerte, pero mi Dios es más grande. El problema parece grande, pero mi Dios es más grande. Te animo a que lo declares. Primero di conmigo: no hay problema más grande que mi Dios. Deja por favor de estar diciéndole a la gente cuán grandes son tus problemas. Ese es algo que tenemos que aprender. ¿Sabes por qué los problemas se hacen más grandes? Por la fe. ¿Cómo es eso, pastor? O sea, ¿la fe hace mis problemas más grandes? Sí, porque tu fe la aplicas mal. Tu fe la estás aplicando para creer en tus problemas y creer que tus problemas te van a destruir. Estás aplicando la fe de una manera incorrecta. Quiero que lo entiendas, por favor. La fe es un arma poderosa. La fe es maravillosa. ¿Ok? Tienes que tenerlo esto bien claro. La fe es maravillosa. La fe es poderosa. Pero si la aplicas mal, entonces algo malo va a ocurrir. Quiero que lo entiendas. Hay mucha gente que tiene más fe en que le va a ir mal en la vida. Y se ve en sus palabras, se ve en su semblante. Tú lo escuchas: Dios mío, todo es queja, todo es, sí, pues será, no sé, tal vez. Ya como que nada de lo que Dios le puede dar le satisface. Porque siempre está pensando de que algo va a ir mal. Entonces, cuidado. ¿Cuántas veces tú engrandeces un problema
Y tu problema se hace más grande por tu fe, porque tu fe la aplicas para engrandecer el problema. Mira tus palabras. Nadie me saca de esto. Esto es terrible. Aquí se acabó todo. Nunca antes me había pasado esto. ¡Wow! ¡Qué terrible! Mejor quiero morirme. ¡Wow! Dios mío. Pues ¿cómo alimentas tu fe? ¿Cómo alimentas con tus palabras? Esto es tremendo. Es por eso. La fe, si tú la aplicas mal, te puede destruir. Porque estás creyendo. Yo tengo una pregunta, ¿no? Hoy en día estoy viendo, por ejemplo, muchos casos de personas que pudiendo casarse, no se casan. Y siempre la gran mayoría te dice esto: no, yo no me caso porque me puede ir mal. Entonces, si me va mal, pues entonces me separo. E inventan este estado de la convivencia, que no es otra cosa que fornicación, que no es correcto. Dígalo quien lo diga, sorry, perdóname. Y si tú estás en convivencia, no digo esto para que te sientas mal, solamente te digo esto para que te alinees. Si estás con una mujer, tienes ya 2, 3, 4 años, tienes hijos con esta mujer, ordena tu vida delante de Dios. Espíritu, ¿me dejo entender? Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu y formaliza, porque tu relación tiene que ser bendecida por Dios, ¿ok? Entonces muchas de estas personas están creyendo que les va a ir mal. Por eso que no se casan. Toda persona que llega al altar cree que le va a ir bien, porque si no, nadie llegaría al altar. Yo he casado muchas parejas y también he visto a muchas parejas y jamás he visto que una pareja vaya pensando que le va a ir mal al matrimonio. O sea, siempre uno piensa que le va a ir bien. Claro que en el camino hay errores que pasan, eso es otra cosa. Pero llegan al matrimonio con fe. ¿Qué es lo que te hace a ti, joven, estudiar una carrera? Tú estudias una carrera porque tienes la fe de que vas a poder conseguir trabajo con esa carrera. Si no, no la estudiarías. ¿Me está entendiendo? Usted tal vez juega un deporte o se mete a un campeonato porque usted cree que va a ganar. Nadie se mete a un campeonato pensando que va a perder. Quiero que lo entienda. Entonces, la fe nos mueve. Vuelvo al punto. Engrandecemos nuestros problemas porque creemos que nuestros problemas son tan grandes. Si por un instante esa misma fe que tú usas para engrandecer tus problemas, tú lo usaras para engrandecer a Dios y decir: Dios es más grande que cualquier problema. Yo no le digo al problema que es grande. No, yo le digo al problema que mi Dios es grande. No hay problema grande. Lo que hay es un Dios grande que puede resolver cualquier problema. Deja de engrandecer los problemas. Deja de creer. Deja de tenerle fe al problema más que a Dios. Y comienza con esa misma convicción que engrandecías los problemas, ahora engrandecer a Dios. Y eso es creyendo que Él lo va a hacer. Por eso sigo leyendo y lo vuelvo a repetir. Versículo 18, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El que tiene fe, esta palabra lo inyecta y vamos para adelante. Pero el que no, hasta que yo no lo vea, hasta que no me lo demuestren. No, wow, ese es el gran problema. Entonces, vivir por fe es hacer las cosas, pero hacerlas a la manera de Dios. ¿Quieres tú que Dios te prospere financieramente? Pues vamos a salir a trabajar y a esforzarnos y trabajar como debe ser, pero vamos a hacerlo correctamente, vamos a hacerlo con los principios de Dios bien estipulados, bien claros, y vamos a hacerlo para la gloria de Dios, creyendo que Dios va a bendecir nuestras vidas. Vives por fe. Tu trabajo debe ser por fe, tu estudio debe ser por fe. Voy a esforzarme en mis estudios creyendo que Dios va a abrirme puertas para poder conseguir. Pero oye, yo les comentaba, no sé si lo comenté el servicio pasado, bueno, a mí me impactó y lo comparto como un testimonio, lo digo ahora también porque tiene que ver con el tema, que la semana pasada comencé clases en un instituto
muy prestigioso a nivel mundial. Estoy llevando un curso de inglés avanzado, estoy dictando un curso y la verdad que yo me sorprendí. ¿Por qué te digo esto? Porque con esto de la pandemia y la cuarentena, muchas instituciones de educación que no son, digamos, colegios o universidades, se han quedado sin alumnos. Porque hay que decir la verdad, ¿no? Pues yo creo que no mucha gente pensaría en estos momentos en estudiar inglés o computación o cualquier cosa. Y la verdad que muchos la han pasado mal. Yo en marzo comencé un curso en el mismo lugar y solamente pues tuve un mes porque después obviamente vino algo. Entonces yo tranquilo, yo tengo otro trabajo, Dios me bendice, no tengo ningún problema. Y la verdad que yo pensé, sería la última persona que me llamen porque hay una lista de profesores esperando también tener clases. Y cuando me llamaron a mí, dije, wow, gracias Señor. Era el curso que yo anhelaba dictar, ¿no? Y la verdad me sentía privilegiado. Un horario muy bueno y obviamente una paga muy buena. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no es lógico que en medio de esta pandemia y cuarentena, donde la gente tal vez está perdiendo su trabajo, a uno le ofrezcan un trabajo. No es lógico, es sobrenatural. Porque lo natural sería, bueno, te cuesta, a muchos empiezan empresa, entonces mientras otros se quedan sin trabajo, hay gente que están sacando de los trabajos, hay gente que están despidiendo. Yo he visto gente, aún donde yo trabajo, en la organización que yo trabajo, han sacado y han despedido a mucha gente. ¡Wow! Amigos, conocidos míos han sido separados del trabajo por la situación que estamos viviendo. Y esto lo digo para gloria y honra de Dios. Y te lo digo a ti, porque yo como hijo de Dios no soy más que tú. Tú también eres un hijo de Dios y crees y muévete en la fe, creyendo que donde a otros están sacando, a ti te van a dar trabajo. Que donde otros no pueden pagar sus estudios de la universidad, tú vas a poder pagarlos. Que donde otros no tienen provisión, a ti te va a abundar fe, fe, fe para creer más allá de los sentidos. Entonces, de los sentidos naturales. Volvamos un ratito al libro de Segunda de Corintios para ir cerrando esta enseñanza. Segunda de Corintios capítulo 10, ¿no? Versículos 3 al 5. Y con esto voy a cerrar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque algo que yo tengo que entender es que si yo no empiezo a creer con la verdadera fe que Dios quiere que yo crea, estoy perdiendo muchas bendiciones. Vuelvo a leerte. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Porque aunque andamos en la carne, estamos en la carne, hay que comer, hay que trabajar, hay que comer. Eso está bien. Andamos en la carne. No militamos según la carne. No me conduzco según las normas de este mundo. No estoy determinado por lo que esté pasando hoy en el mundo, sino estoy determinado por las cosas que dicen la palabra de Dios. Y si hay oposición, si es que hubiese alguna lucha en el área espiritual, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Voy a hablar un poco más de esto la próxima semana, sino poderosas en Dios. Tenemos poderosas armas en Dios, pero todas se activan por la fe. Dios nos ha dado armas poderosas para destruir ¿qué cosa? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Estás entendiendo? Entonces, tenemos que creer por encima de todas las cosas. Lo que Dios hace con uno lo va a hacer contigo. Las promesas de Dios están dadas. Cree con todo tu corazón que eres un hijo de Dios, coheredero con Cristo del reino de los cielos, y que Dios te ha dado poder y autoridad. Donde a otros les falte, Dios te va a proveer. Donde a otros le quiten el trabajo, Dios te va a poner un trabajo para ti. Créelo. Y si alguno lo está experimentando, escriban un comentario por favor diciendo:
Yo tengo trabajo mientras que a otros los están sacando. A mí me llamaron a trabajar mientras que a otros les dijeron que ya no regresen. Coméntanos, así como yo comento el testimonio, ayúdame tú a comentarlo también. Y quiero terminar esta noche diciéndote una cosa. Lo primero que tienes que recibir por fe es la salvación que viene a través de Jesucristo. Quiero que un minuto me escuches. Si tú te has conectado por primera vez y nunca has escuchado, o mejor dicho, nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy quiero que me escuches unos minutos. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice esto, y escúchenlo todos por favor. Colosenses 2, 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Poderosa esta palabra. Escúchame un ratito. Cuando nosotros hemos estado lejos de Dios, hay un acta, dice la Biblia, un acta de decretos. Un acta. Por cada pecado que hemos cometido en el mundo, en nuestra vida, hay un acta de decretos. Yo puedo poner aquí robo y escribo robo. Puedo poner aquí sexo ilícito. Puedo poner aquí homicidio. Puedo poner aquí borrachera. Puedo poner envidia. Todas las cosas que tú y yo sabemos no le agradan a Dios. Odio, resentimiento, orgullo. Puedo llenar la hoja de diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros hemos pecado en lo espiritual, esto es por fe y esto es verdad. Se crea un acta que es un documento legal donde el enemigo como fiscal está acusándonos constantemente. Y seguro tú alguna vez dijiste: yo no puedo seguir adelante, no puedo salir de esto. Te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque dice claramente que Jesucristo tomó esta acta, anulándola, la anuló. Cuando Cristo murió en la cruz, esta acta llena de pecado, Jesucristo la anuló en la cruz. Con su muerte y su resurrección, Jesucristo anuló. Esto queda sin efecto. Esto desaparece. Esto carece de valor. Y Dios te entrega una vida nueva, una hoja en blanco, para que puedas hoy escribir una nueva historia. Quiero que eso lo entiendas. Por eso dice en el verso 15: despojando a los principados y las potestades, quitando todo lo malo, todo lo que te cargaba, todo lo que no te dejaba avanzar, los despojó y triunfó. Hay un triunfo. Esa adversidad tiene fecha de caducidad ahora. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo en la cruz triunfó sobre la muerte, triunfó sobre la enfermedad, triunfó sobre la crisis financiera, triunfó sobre los problemas familiares. Y hoy Dios quiere que escribas una nueva historia, pero para eso necesitas entregarle tu vida a Jesús por fe. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Acompáñame en una oración que si tú haces, y tienes que tener la fe, que si tú haces esta oración por fe, todos tus pecados te serán perdonados y Dios te va a dar una nueva oportunidad y una nueva vida. Y vas a ser salvo, que es lo más importante. Significa que si mañana murieses, irías al cielo, al gozo eterno del Señor. Maravilloso. Pero déjame decirte que todavía hay muchas cosas que tienes por hacer aquí en la tierra. Así que créelo con todo tu corazón. Y si tú, escúchame, no solamente es cuestión de hacer una oración. En tu corazón reconoce que lo que has estado haciendo no está bien. Reconoce que la forma en la que has estado llevando tu vida no es correcta. Reconozcamos todos en esta noche que somos pecadores. Reconozcamos los errores que hemos cometido, y aún si hay gente que se ha alejado de Dios por algún motivo, hoy es momento de volver a los brazos del Padre. Es momento de regresar. Si eres de otra iglesia, bienvenido, aquí te recibimos con todo amor. Pero reconoce, deja de echarle la culpa a otros.
Deja de decir que tus desgracias son culpa de la sociedad, son culpa de la familia, son culpa de tu pareja, son culpa del trabajo. Vamos a reconocer los errores que hemos cometido, porque cuando somos humildes en reconocer nuestros errores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Lo quieres hacer esta noche? Entonces repite conmigo. Todo el mundo diga conmigo: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, hoy te acepto en mi vida y en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque hoy recibo la salvación y tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, o si usted se ha restaurado con Dios, tenga la fe. Vamos a comenzar a vivir por fe ahorita. ¿Qué te parece? Si tú vives por fe, hoy debes creer con todo tu corazón que todos tus pecados han sido perdonados y que hoy comienzas una nueva etapa en tu vida maravillosa. Fe, cree, fe. Y si tú ya eres cristiano, y si usted ha hecho esta oración por primera vez, déjenos su teléfono en los comentarios para poder conectarnos con ustedes y para poder orar por ustedes. Déjanos tu número telefónico, tu petición también para ponerla por oración. Y déjame decirte, hay que tener fe para escribir tu número telefónico. Hay que tener fe para escribir una petición. Pero hay muchos que lo hacen. Ese es un punto de fe. Lleguemos a un punto mayor de fe y déjame decirte que Dios hará cosas maravillosas. Y si tú eres de la casa o eres cristiano, solo quiero terminar diciéndote esto, una palabra, y oramos por todos. La misma fe que utilizaste para salir del agujero de donde Dios te sacó, comienza a utilizarla para subir a donde Dios quiere que estés. Lo vuelvo a repetir, la misma fe que usaste para salir de la oscuridad, para salir de las tinieblas donde antes estabas, utilízala para lograr llegar hacia el destino maravilloso que Dios tiene para tu vida. Hablaré de eso la otra semana. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche quiero bendecir a todos aquellos que se están conectando y los que ya están conectados. Señor, oro para que tu palabra penetre sus vidas y que a partir de ahora puedan comenzar una vida en fe, vivir por fe, de acuerdo a tus principios, creerte más a ti que a cualquier circunstancia que pueda estar pasando, tener la certeza y la convicción de que si tú lo has prometido, así lo harás, Señor. Creerte con todo el corazón, Señor, que toda aflicción que puedan estar pasando en este momento no es nada comparada con la gloria que va a venir. Quiero que todo el mundo haga esta oración. Digan conmigo todos: yo creo que la aflicción que estoy viviendo no se compara a la gloria que Dios traerá sobre mi vida. Díganlo otra vez más. Yo creo que la aflicción que estoy viviendo no se compara a la gloria que Dios traerá sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y maravilloso.